son los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a Mil. 35 minutos pasaron de las 13 de hoy, miércoles 16 de noviembre del año 2022. Un día muy, muy lindo el que tenemos hoy desde aquí al ventanal de la radio. Y ya le doy la bienvenida a parte del plantel. Yo le digo, ahora no está Alfredo Pereira, pero yo siempre decía que este bloque a mí me encantaba porque era muy entretenido. Y entonces yo salía muy feliz, así que vuelvo a refrendar. En su ausencia, vuelvo a refrendar. Estamos con Luis Sartori, alias gerente de Productos y Estrategia Regional de Regional Casa de Bolsa. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Un placer estar otra vez acá con todos. ¿Y vos refrendás lo que yo acabo de decir o no? Por supuesto. Ah, bueno, está bien. Da gusto venir acá. Está bien. También con Jan González. Yo no sé si Jan le gusta o no le gusta, pero le voy a preguntar igual. Jan González, gerente de finanzas corporativas de Regional Casa de Bolsa. ¿Cómo estamos, Jan? ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Prince? Tanto tiempo. No te reconocimos así sin Ay, tapabocas. no, yo sabía que me ibas a decir. Impresionante, Prince. Impresionante. Bueno, Siempre linda. que gracias por estar. Sí, no, eso, nosotros nos encanta venir, porque realmente la pasamos súper bien. Y aprendemos por otro sobre lado, todo. Pope, ¿quién dijiste? No No, escuché. ya pasó ya. No, sí, yo, eso capaz y se Estamos deprima, así que cerrando no. la cicatriz. No podemos hablar mal de él porque seguro nos escucha. Gracias por estar en serio y hoy vamos a hablar con ellos sobre el mercado bursátil, el desempeño y las perspectivas. También hay novedades a nivel de sistema financiero como tal, así que ya empezamos sin más preámbulos, si les parece. Adelante. Tasa de política monetaria, Jan, Luis. Vemos que el Banco Central del Paraguay finalmente terminó congelando de alguna manera esta tasa de interés, que quizás era lo que muchos agentes económicos estaban esperando y otros no tantos. Entonces queremos saber cómo esto termina incidiendo en el mercado bursátil de capitales, Jan, Luis. Sí, bueno, la verdad que yo creo que si hablas de la industria financiera, todos estamos esperando de que hubiera una parada ya de repente en los ajustes, ¿verdad? Para recordar nada más, esto comenzó en agosto ya del año pasado, ¿verdad? Y no hubo un mes en el que no haya habido un ajuste. Entonces, desde el primer mes, después de más de un año, en el que el Banco Central decidió que ya hasta acá llegamos, ¿verdad? De momento. Y nos parece acertada, ¿verdad? Dependiendo a quién le preguntes. Y bueno, por ahí se pasaron de rosca un poquito, ¿verdad? Porque como que está muy acotado lo que es la industria financiera en sí, ¿verdad? Porque te disminuye mucho las posibilidades de trading, que es lo que mueve básicamente a lo que es tanto el mercado secundario de CDA como también lo que es la bolsa, ¿verdad? Responde a un poco la lectura que tiene también claramente el BCP, ¿verdad? La inflación del interanual, si miramos, hizo un pico en abril en un 11,8, después hizo otro pico en 11,5 y desde junio empezó a bajar el interanual, bajando, ¿verdad? Entonces, una muestra de que las medidas de política monetaria están funcionando, ¿verdad? Y se está consiguiendo el objetivo. Ahora, esto es parar, ¿verdad? Los ajustes. Ahora, ¿cuánto tiempo va a permanecer en el nivel en el que estamos? Y bueno, hay que ver un poquito cómo finalmente termina ajustando el BCP. La expectativa es que quizá para la segunda mitad del año que viene comience una normalización de lo que es el entorno en general de las tasas y primero que nada la tasa de política monetaria, si es que la inflación no tiene algún shock externo de vuelta, ¿verdad? No sé cuál es tu opinión, Lucho. Sí, así mismo como dice Jan, ojalá que en este fin de mes de nuevo se mantenga, que de por ahí vemos que el tipo de cambio está un poco descontrolado, entonces eso puede influir otra vez en una suba pequeña, otra vez si se toca el combustible, de nuevo va a subir, o sea, ojalá que todo se quede igual, así vuelve a quedar igual, vemos la tasa por la tasa política monetaria, digo, ¿verdad? Y vemos ya un parate donde es importante también a fin de año incentivar, es el momento donde la gente, el comercio vuelve a tener un efecto positivo en este año. Ojalá que incentive todo eso, que no vuelva a haber una suba tan drástica, que se mantenga y ahí poder incentivar la economía, ¿verdad? Y yo quiero trasladar esto que ya expusieron los dos, Jan y Luis, sobre el comportamiento que está teniendo o que tuvo al menos hasta el cierre de octubre la bolsa y si tienen algunos datos y si eso realmente se está trasladando ya de a poquito, por decirlo de alguna manera. En términos de volumen de la bolsa, seguimos por debajo de lo que fue el año pasado en la misma fecha. Estamos más o menos 17% abajo comparado con el año pasado. Otra vez, como siempre volvemos a decir, Prince, la no emisión de los bonos del Tesoro a través de la Bolsa de Valores influye en un volumen interesante. Es un dato no menor el volumen disminuido, pero justo hoy estábamos comentando con Jan antes de venir, leímos una nota donde el gerente general de la Bolsa de Valores dice que hay un incremento de 60% de emisores dentro de la bolsa. Entonces la gente también abrió sus libros y
pensó en el mercado de valores como para fondearse, que es algo positivo, ¿verdad? Todos los meses hay emisiones, todos los meses alguien busca financiarse de esta forma, entonces eso es algo positivo, por más de que el volumen haya disminuido, ¿verdad? Otra vez, influyendo mucho dentro del Ministerio de Hacienda, no poniendo su subasta en los bonos del Tesoro, ¿verdad? Podemos hacer una mini clase, Jan, de... Sí, porque es para a modo que la gente vuelva a meterse más en el tema, porque de repente pasa el tiempo y como uno se va olvidando. Para Pero cuando Luis habla de que el Ministerio de Hacienda es un jugador realmente importante para marcar la tasa de referencia en el mercado, ¿qué pasó en este tiempo en el que obviamente estuvo casi ausente? Entonces, ¿cómo se recurre o cómo se marcó esa tasa? Sí, por un lado es correcto, ¿verdad? La tasa de los botes, ¿verdad? De las emisiones soberanas dentro del mercado local son las que te fijan el piso de la tasa. Es decir, uno puede salir con un emisor que esté por debajo de la tasa que te fijan los botes, ¿verdad? Entonces, a partir de lo que es la tasa libre de riesgo, como le conocemos a la de los botes, se van construyendo las tasas por calificación. Entonces, un AAA tiene que pagar ligeramente un spread superior a lo que es un bote, un AA, un spread un poquito mayor y así sucesivamente, ¿verdad? Al no haber tenido nosotros información de botes, y bueno, acá el instrumento de facto que sirvió como referencia fueron las tasas de las letras de regulación monetaria del plazo más largo, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando del plazo más largo? 546 días, año y medio, ¿verdad? Entonces, y solamente hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Sí. Pues técnicamente es un instrumento que te sirve para hacer política monetaria, ¿verdad? No es un instrumento de inversión per se. Entonces, el mercado, sobre todo el de institucionales, ¿verdad? Usó la tasa de política de las letras como referencia, ¿verdad? De las letras de regulación monetaria. Entonces, cualquier instrumento que vos salías por debajo de esa tasa y no tenía sentido porque tranquilamente los institucionales se posicionaban en letras porque se abrió un poco la cancha también, ¿verdad? No solamente bancos pueden invertir en letras. Entonces, eso sería como referencia. Igual seguimos con ausencia de lo que es el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y seguimos sin esa referencia de los botes de una tasa libre de riesgo como para poder marcar. Sigue siendo referencia a las letras, pero como que el mercado se fue adaptando, ¿verdad? Nosotros, o sea, en estos últimos días hemos salido con emisiones en guaraníes y para marcar la tasa, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Mirar emisiones similares, ¿verdad? Con calificación de riesgo similares o en todo caso ajustar un pequeño spread en el caso de que haya una pequeña diferencia de riesgo. Mirar un poco lo que son las tasas de CDAs, ¿verdad? Porque ahí también hubo un efecto importante. Todas las tasas de CDAs fueron ajustándose por arriba. Primero guaraníes, ¿verdad? Que ya arrancaron a finales del año pasado. Todas las tasas de CDAs fueron ajustándose para arriba. Y dólares a partir de mitad de este año aproximadamente también. Entonces ahí es súper sencillo, ¿verdad? Entre pararse sobre un CDA e invertir en un bono en la bolsa. Y bueno, tiene que haber un diferenciador. Tiene que haber un spread para que el inversionista decida ir a la bolsa a invertir en un mercado en lugar de simplemente ir a lo que es el sistema financiero tradicional a través de un CDA donde hay un fondo de garantía después de todo, ¿verdad? Entonces eso es más o menos lo que ocurrió. El mercado se adaptó, usamos otras referencias indirectas para poder marcar un poco tasa. Igual el componente de incertidumbre está instalado todavía, ¿verdad? Colocar o sea, por un lado hay un nivel de incertidumbre que en la moneda local quizás ya se está despejando. En dólares no tanto todavía porque los americanos comenzaron a ajustar tarde su tasa de política monetaria, ¿verdad? Aquí en el país bananero al final. Lamentablemente debemos reconocerlo. Claro, sí. los mercados emergentes reaccionaron temprano y con mucha energía, ¿verdad? Y fueron ajustando y se ven los resultados. No obstante, el mercado americano reacciona rápido también, ¿verdad? Y se ve que en los últimos datos de inflación también ya se está corrigiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente esa es la situación. Valeria, ¿alguna consulta sobre este tema? Vos mencionabas lo de la tasa de la FED y la pregunta que fuimos armando ahí con Franco Rojas, que es un especialista en la parte también de finanzas. Y quería puntualizar, o mejor dicho, preguntarte, Jan o Luis, el volumen negociado. Vimos como una evolución más en guaraníes, en dólares, por vamos a decir, este componente, este factor de la medida que toma la FED de un tiempo a esta parte, o no hay todavía algo muy, muy certero sobre la situación. ¿Te referías a lo que es mercado exclusivamente? Sí, mercado. Bueno, acá siempre, digamos, si tenés que separar lo que es el volumen guaraníes versus dólares, siempre hablamos de un 70-30, 65-35, siempre priorizando la moneda local, ¿verdad? Entonces, a la hora en que vos tenés que salir, que nos pasó ahora con la emisión en dólares que hicimos ahora a finales de septiembre y con que vamos a salir de vuelta ahora, y bueno, la tasa de referencia que se usan son las de los botes para cada plazo y aplicamos primas de riesgo. Entonces, eso te determina una tasa.
Y te decía hace rato, hay como que dos componentes, ¿verdad? Por un lado hay una incertidumbre todavía instalada en guaraníes, pero más en dólares, por todo lo de la Fed y todavía el proceso que ellos tienen de ajuste de tasa de política, ¿verdad? Y por otro lado podemos hablar también de una estrechez de liquidez en ambas monedas, ¿verdad? Si vemos un poco comparando lo que son la curva de depósito versus las curvas de los créditos desembolsados, tanto de bancos como financieras, vemos que 2020, 2021 había un gap importante, pero ese gap cada vez se va haciendo más estrecho. Entonces las colocaciones aumentaron, ¿verdad? Y eso habla también de que hay un poco menos de dólares en liquidez, sobre todo por la época en la que estamos, ¿verdad? En la que hay mucho entrada en la campaña de siembra de todo lo que es el sector agrícola, ¿verdad? Que te insume muchos dólares. Entonces por ese lado tenés otro componente importante, ¿verdad? Por un lado incertidumbre y por otro lado un poco de estrechez en dólares, y eso te termina influyendo en lo que es tanto las emisiones como también el apetito del inversionista, tanto retail como institucionales, para tomar posiciones en instrumentos emitidos ahora en ambas monedas, ¿verdad? ¿Y las perspectivas en este escenario y los factores que se vienen no se consideran, Luis? Yo quería complementar nomás, Adelante. Esta estrechez de liquidez en dólares también se ve en el mercado de fondos mutuos en dólares. El mercado global de fondos de mayo al cierre de octubre cayó casi 114 millones de dólares como mercado global. Entonces, mucha gente dejó de invertir en los fondos y empezó a utilizar capital propio por el hecho de por ahí que las tasas de préstamos están siendo un poco caras. Entonces, necesitan liquidez. Claro, y si es que necesitan liquidez, prefieren usar su capital propio que ir a pedir al banco lo que sentimos nosotros, ¿verdad? Que en vez de ir a pedir al banco un préstamo a 12 años, al 12, usan más capital propio hoy, ¿verdad? Porque las tasas están muy caras. Y eso lo estamos sintiendo en el mercado de fondos. De septiembre a octubre creo que la diferencia es de 23 millones la caída del mercado global. Yo te hablo de todas las casas, de todas las administradoras de fondos en sus fondos dólares. Y eso mismo lo sufrimos este año en guaraníes, pero en el segundo trimestre de mayo a julio creo que tuvimos una caída importantísima en guaraníes, que hoy, como dice Jan, guaraníes se está estabilizando y es donde dólares es donde estamos viendo una estrechez muy, muy fuerte de liquidez, ¿verdad? Quería completar eso. Sobre el punto también, para recordar nada más que los fondos mutuos fueron el instrumento estrella durante la pandemia, ¿verdad? Porque las tasas que uno encontraba en CDA y instrumentos de plazo eran muy bajas. Y los fondos mutuos te rendían más que incluso CDA de hasta un año. Entonces ahí es donde crecieron muchísimo. Pero a medida que esto se fue reajustando y que las tasas de CDA también, digamos, retomen los niveles normales, si queremos llamarlo así, ¿verdad? Entonces también va a haber nomás luego una migración de los fondos mutuos, que es un instrumento cuasi vista, ¿verdad? Con que yo tengo que comparar con una caja de ahorro a la vista, no con un instrumento de más plazo. Entonces, dependiendo del apetito un poco de la gente, se va a posicionar nomás en instrumentos más largos, porque hoy día las tasas ya se están ajustando para arriba, ¿verdad? Y con respecto a las perspectivas para el cierre de este año, en general estoy hablando, Jan, Luis. Nosotros queremos que sea Siempre hay que ser optimistas. Que sean positivos. Nosotros a fin de mes a comienzo de mes tenemos una misión grande otra vez de los bonos de GPESA, donde está teniendo una buena GPESA tasa. es una empresa dedicada al sector agrícola. Una empresa del Grupo Pereira, de Graciano Pereira. Lo emitimos el mes pasado en 3 series. Volvemos a salir a fin de mes con una serie más a corto plazo. Son 2 años a una tasa de 7,125% anual, con pagos trimestrales, que creemos que es una muy buena tasa por el plazo. La empresa es una empresa sólida, que nosotros creemos en la empresa, de una calificación de Feller del triple. Entonces, no sé si podía decir Feller, pero... No, tranquila. Entonces, le pasamos la factura, no te preocupes. Nosotros creemos que es un muy buen título y esperamos captar la atracción de los clientes, que de hecho lo estamos haciendo ya con reservas ahora. Entonces vemos que sea positivo, queremos, y que el cierre de año lo vemos con buenos ojos, ¿verdad? ¿Puedes mencionar el volumen? Sí, me encanta que Luis menciona ahora que salimos con esta misión por lo siguiente, porque es un reflejo un poco de cuál fue la lectura que tuvimos con esa primera misión y en la situación del mercado ahora, en la que el mercado está súper cortoplacista. Salir a emitir instrumentos de largo plazo es complicadísimo. Entonces esta emisión tiene un plazo de 2 años. Por un lado, para el inversionista es lo que entendemos nosotros el mercado está buscando, ¿verdad? Instrumentos de corto plazo con una buena tasa y una calificación de riesgo acorde. Y por el lado del emisor también, salir a cargarle con una tasa muy alta a un plazo muy largo, por una cuestión de coyuntura de tasas de ahora nomás, también no nos parece tan correcto, ¿verdad? Que puede ser negativo a la larga, ¿verdad? Por supuesto. Porque la expectativa es que acá a junio, julio del año que viene esto como que empieza a normalizarse, ¿verdad? Y vamos a encontrar un entorno de tasas más bajo. Entonces salimos ahora con una tasa que es lo que busca el inversionista
y por otro lado no le cargas tanto de costo financiero al emisor. Entonces para nosotros es un win-win esta emisión en particular de GPSA. ¿Pueden recordarnos en qué moneda había sido la salida, la primera y en esta? El programa de emisión global es de $20 millones. La moneda es solamente en dólares. La primera salida fueron 6 millones en total, distribuido en los plazos de 3, 5 y 7 años. ¿Verdad? Y justamente ahí es donde detectamos que esa serie más corta, la de 3 años, es la que tuvo mucha más demanda que las series más largas. Entonces ahí dijimos, ok, el mercado está pidiendo esto y acordamos con el emisor acompañar, ¿verdad? Porque finalmente el objetivo acá es, por un lado, cumplir con las expectativas que tiene el emisor de captar fondos a través del mercado y por otra, dar al inversionista también un instrumento acorde a las necesidades del momento. Y mencionaban ustedes sobre esto que marca como una suerte de, si bien hay muchas empresas que hacen estas operaciones, salir en estas condiciones evidentemente fortalece o refuerza, vamos a decirle, la posibilidad de que se puedan seguir fondeando. Imagino que hay muchas empresas que también están, vamos a decir, monitoreando esta posibilidad y que se suman a este tipo de instrumentos. Sí, de hecho, Luis, nosotros a lo largo del año vinimos trabajando con varias empresas buscando justamente ya salir al mercado. Es un proceso, ¿verdad? Hay un ping-pong de documentación con la CNB, el regulador. Tengo entendido que son como 3-6 meses y lleva este tipo de proceso, o se puede reducir. Entre 4 y 6 yo te diría que es más o menos el estándar, ¿verdad? Y la expectativa es este año por lo menos registrarle a 2 nuevos emisores. Por los tiempos que tenemos ya no creo que lleguemos a emitir este año, pero sí por lo menos estamos trabajando con bastante energía, ¿verdad? Para poder registrar 2 nuevos emisores este año. ¿Qué es lo bueno de contar en el mercado de valores, verdad? Y fomentar esto que es una opción adicional a lo tradicional que se pueden fondear a través de bancos. Vos hablabas de que ya hay cierta reserva de justamente esta nueva emisión, Luis. ¿Cómo la gente puede acceder a más información en el caso que esté interesado, o esto es restringido? No, esto es abierto a todo público. Está en nuestra página web regionalcasadebolsa.com.py, también mails info@regionalcasadebolsa.com.py. Sus consultas son todas recibidas, nosotros le tratamos de contactar lo antes posible y le pasamos el prospecto, la ficha técnica, quién es el emisor, cómo se trabaja, cuáles son las condiciones y las características de la emisión. Ahí nos ponemos en contacto y le hacemos llegar toda esa info. De hecho, en las redes mismo, en el Insta, en el link de Twitter se publica, ¿verdad? Ahí están todas las características de la emisión, así que es cuestión de buscar un poquito más. Uy, están demasiado serios, no sé por qué. Sí, ¿verdad? Sí. Hay nuevos oyentes por acá. No sé, no los conozco. No sé si es por un nuevo cambio que están teniendo o por qué. ¿Podemos hablar de ese tema? ¿Fusión? Sí, podemos. Le digo a la gente que hubo una fusión de 2 entidades bancarias muy importantes y que terminó siendo una hora. Así que me gustaría que vos hagas como una suerte de introducción ya para que la gente ubique y podamos ver, sobre todo, lo importante que resulta ser en este contexto que se dé este paso que de alguna manera también reconfirma el fortalecimiento que está teniendo el sistema financiero, ¿verdad? Y sobre todo la seguridad que eso representa para las personas. Correctísimo. Y bueno, sí. ¿Están serios por eso o no? Quizás la seriedad tenga que ver un poco con el hecho de que tenemos que transmitir también cierto aire profesional y corporativo, ¿verdad? Cuidando un poco el puestito, pero bueno. No. Pero sí, estamos muy contentos nosotros, ¿verdad? Porque los accionistas, tanto de Sudamérica como de regional, han decidido hacer una fusión de ambas entidades. Eso va a llevar a que sea el banco más grande del país en volumen de depósito, en volumen de cartera, y queda segundo en volumen de tarjeta de crédito. Entonces sí, aparte podemos decir que fue un proceso bastante rápido, bastante, sí, la verdad que sí. Claro, la comunicación tanto interna para los colaboradores como también externa ya para todo el público del mercado en sí fue bastante transparente, ¿verdad? Y transmitiendo bastantes señales positivas, ¿verdad? De lo que va a ser ya el conglomerado una vez que esté fusionado. No, que ahora mismo es un acuerdo entre accionistas, entre partes. Esto todavía está pendiente de aprobación del BCP, que creemos que por los tiempos va a ser en el primer trimestre o inicio del segundo trimestre del año que viene. Nosotros seguimos en el proceso, tiene que haber una asamblea, hoy se llamó asamblea de accionistas de regional. Entonces es un acuerdo entre partes por ahora, ¿verdad? Todavía está pendiente de aprobación, que creemos que se va a aprobar, y nosotros especialmente desde la Casa de Bolsa lo vemos con buenísimos ojos. Vamos a tener
vamos a poder potenciarnos y creo que también al banco y a todos, ¿verdad? Y como dijo Jan, vamos a ser uno de los bancos o el banco más grande del país, entonces para nosotros nos abre unas puertas muy grandes de tantos como empresas que pueden ser emisores, como base de clientes, crear ofertas para nuestros inversores que ya tenemos hoy, crear nuevos productos, nuevas ideas. Entonces para nosotros desde la Casa de Bolsa es algo muy lindo lo que se puede llegar a venir. Creo que también desde el banco esa es la visión que tenemos. Entonces, para nosotros muy positivo esto. Y como dijo Jan, todo muy claro, todo muy bien hecho. La información fue bastante clara, precisa. Entonces, para nosotros muy positivo. Y para el mercado también, creo, ¿verdad? Y la percepción que tenemos también de los clientes, ¿verdad? Sí. Es súper reciente todavía. Ahora el lunes fue la comunicación. Pero en general la reacción que tuvimos tanto de clientes, ¿verdad? Como contraparte y también colegas dentro de la industria es así de mucho beneplácito, ¿verdad? Y es mucho felicidades, qué suerte, qué bueno, qué interesante. O sea, la reacción primera te diría que es bastante positiva. Incluyen nuevos productos, imagino que por eso terminan complementándose al final para sacar algo muy importante. Pues, corríjanme ustedes, ¿tienen la parte de la bolsa, todo lo que es el mercado bursátil en Sudamérica o...? Sudamérica no tiene una casa bolsa. Entonces hay un complemento importante. Para nosotros sí, no tiene una casa bolsa y creo que no tiene tampoco una aseguradora, una corredora de seguros Ni administradora. Ni administradora de fondos tampoco. Claro. Entonces para nosotros es bastante grande e importante que se concrete esto, pendiente de aprobación por supuesto, ¿verdad? Pero lo vemos con buenísimos ojos y una fusión importante para el mercado bancario global, ¿verdad? Que se está dando de a poco, ¿verdad? Como algo que ya se veía venir, porque se tiene que, vamos a decir, hacer un salto también en esto del crecimiento cuando hablamos del sistema financiero, ¿verdad? Sí, esperemos que se dé y posicionarnos entre los mejores, como dijo Jan. Vamos a ser el banco más grande. Claro, pues mismo si vos te pones a mirar un poco el tamaño de los proyectos en nuestro mercado hoy día y te requieren financiamiento, que ya los bancos con los tamaños Así que venían manejando ya les queda corto, ¿verdad? Entonces las fusiones únicamente permiten que tengan el capital suficiente como para poder romper ese límite del capital prestable, del mínimo legal prestable, ¿verdad? Entonces creo que es el camino, ¿verdad? Porque el mercado también, o sea, si bien tenemos proyectos que han tenido una financiación mixta recientemente, ¿verdad? Como lo que es Cementos Concepción, por un lado un sindicato de bancos, por otro lado mucho capital levantado a través del mercado. Nuestro mercado es todavía muy incipiente, ¿verdad? Hablamos de que no hay más de 15.000 inversionistas probablemente, ¿verdad? Entonces hay un crecimiento por delante todavía ahí y trancar proyectos de inversión por el tamaño de los bancos y bueno, quizá ahí se están perdiendo oportunidades de negocio también, ¿verdad? Entonces yo creo que es un componente importante ese también. No sé, Princesa, ya sos inversora, ¿verdad? Y ahí estoy anotando a ver si... Pero en serio me asustan, están muy serios, entonces yo digo, bueno, voy a reanalizar esta situación. No. Algo que quieran preguntar, Horacio, Valeria. ¿No tenías nada pendiente de temas con ellos? No. Yo te dije que ya eran simpáticos, pero bueno, me parece que te decepcioné porque no están en esa posición. ¿Alguna otra? Sí, yo de mi parte, Prince, una vez que el Banco Central apruebe la absorción o la unión de ambos bancos, ahí ya pasa a ser uno solo. Otra vez, ¿cuánto es el plazo más o menos para que la unificación termine siendo un hecho, ¿verdad? Claro. Y Horacio, si es que tomamos en referencia la otra fusión que hubo en el mercado, fueron varios, creo que hasta años, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros de cierto un tiempo específico yo no creo que te pueda decir porque depende mucho de cómo se negocie, cuáles son los temas, no sé si los software de TI son compatibles o no, cuánto tiempo va a durar eso, o sea, creo que sería irresponsable de mi parte por lo menos decirte un plazo específico, pero... 15 días máximo. O sea, las negociaciones empezarían ahora y para ir viendo por supuesto que creo que ahora ya se están viendo todos esos temas, ¿verdad? Pero no sabríamos, no tenemos tampoco nosotros una bajada de línea de que para el X día vamos a hacer todo Sudamérica. Claro. Como toda transición, ¿verdad? Claro, que es medio difícil de definir el tiempo. Siempre el territorio no charteado todavía para todo, ¿verdad? Por supuesto. Tanto los que están arriba como los que estamos también abajo, ¿verdad? Claro. Acá la señal que queremos transmitir al mercado es que nosotros seguimos así, digamos, la operativa súper normal, tanto en la casa de bolsa como la administradora. Nosotros con nuestro pipeline de proyectos seguimos sin problema. Y con miras de expansión.
Totalmente, Sí. claro, porque es como que vos juntás las bases de datos de clientes de ambas entidades, que ambas son un monstruo, ¿verdad? Tanto regional Claro. como Sudamérica son enormes. Entonces ahí tenés un potencial enorme para la generación de negocios. Y ya en qué importante es el Banco Central en ese sentido también, ¿verdad? Porque como yo decía inicialmente, si bien el sistema financiero ha demostrado su fortaleza y refrendado eso en pandemia, este tipo de fusiones que se vienen dando de un tiempo a esta parte van acompañadas también por parte del Banco Central del Paraguay, que refleja, vamos a decirle, este comportamiento. Sí, realmente el Banco Central, una institución de las más respetadas dentro de lo que es, digamos, el sector público en nuestro país, impecable su actuar, ¿verdad? Las veces que tuvo que actuar, actuó decididamente, en tiempo oportuno, a veces se le va la mano, ¿verdad? Sí. No puede ser todo Pero perfecto, ¿verdad? es cuestión de criterios también, Sí. ¿verdad? Pero sí, tenemos un regulador bastante, digamos, potente, ¿verdad? Así es. Que dicta las reglas y que acompaña lo que es el crecimiento del sistema financiero, que finalmente es el que alimenta al resto de la economía, Totalmente. ¿verdad? Luis, ¿no te querés ir? No, seguimos. Pues tenemos que irnos, No. son las 2. No, esperando. Vas a caer al almuerzo. Sí, sin problema. Bueno, te Jan, creo. tu tarjeta. Ya está. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy. Las esperamos dentro de un mes para ver seguramente qué más novedades tenemos, incluso con el último lanzamiento que se va a hacer a fin de mes, si puedes recordar otra vez. Tenemos entendido que la fecha de emisión es el 1 de diciembre. 1 de diciembre. 1 de diciembre. Finales e inicios, sí. ¿Y puedes recordar dónde la gente puede tener más acceso o información? Como dijo Jan, en todas nuestras redes sociales, @regional casa de bolsa, regionalcasadebolsa.com.py también, info@regional.com.py en nuestro mail. Perfecto. Estuvimos con Luis Sartorio, gerente de Productos y Estrategia de Regional Casa de Bolsa, y también con Jan González, gerente de Finanzas Corporativas Regional Casa de Bolsa. Señores, muchísimas gracias por estar. A ustedes. por la Gracias. invitación. Nos reencontramos. Gracias. ¿Quieren decir algo al Mundial? Y yo me declaro ignorante en ese aspecto. Argentina campeón. ¿Y vos, Jan? No, yo Brasil. estoy todavía decidiendo. Estás Sí. decidiendo. Bueno, No tomé te posición preguntaba todavía. dentro de un mes. Perdón, Messi campeón. No, Claro, está bien la aclaración. Josema, nos vamos despidiendo. Valeria, abrazo, nos encontramos mañana puntualmente a las 13. Así es, Prince. Un saludo a toda la audiencia. Que tengan un buen miércoles.